¿Quién será el capitán de la selección japonesa para el Mundial Sub-20? De eso hablaremos en el video de hoy. Pero antes, egoísta, déjame en los comentarios para ti quién sería el candidato perfecto. Y ahora sí, entremos en flow. Antes de hablar de los candidatos, necesitamos saber cuáles son las funciones de un capitán, ya que estas van más allá de ponerte el brazalete de capitán o participar en el sorteo al inicio de cada partido para elegir portería o balón. El capitán es quien representa al equipo tanto dentro como fuera de la cancha. Por poner un ejemplo dentro de la cancha, digamos que en medio de un partido se necesita hablar con el director técnico o con el árbitro. La persona adecuada siempre será el capitán del equipo. Pero digamos que es al revés, el director técnico y el árbitro quieren comunicar algo a un equipo. Lo más seguro es que se dirijan al capitán para que éste le comunique a sus compañeros. ¿Y cómo sería representar al equipo fuera de la cancha? Por poner otro ejemplo, el capitán funciona como un puente de comunicación entre el equipo técnico y sus compañeros. Esto quiere decir que si una de las partes quiere comunicar algo al otro, el capitán suele ser la vía para informar sobre el mensaje. Otra función del capitán es resolver o llegar a acuerdos cuando hay problemáticas, ya sea porque el equipo técnico está haciendo algo que no le gusta a los jugadores, o bien los jugadores no se están comportando. Pero también debe de intervenir cuando hay conflictos entre los mismos jugadores. Entonces, el capitán representa a su equipo, funciona como una vía de comunicación, e interviene cuando hay problemáticas. No vamos a profundizar más en el tema, creo que con esto nos podemos dar una buena idea sobre cuáles son las funciones de un capitán. Y ahora hay que responder la pregunta, ¿quién puede ser capitán? Menciono esto porque muchos creen que para ser capitán de un equipo de fútbol necesitas estar en cierta posición. Pero esto no es verdad. A lo largo de la historia del fútbol hemos visto a capitanes que han sido porteros, defensas, mediocampistas y delanteros. Por lo tanto, cualquier miembro del equipo podría ser capitán. Entonces, ¿esto significa que no hay criterios para elegir a uno? Por supuesto que sí los hay. Estos suelen variar, pero nos enfocaremos únicamente en tres. Algo que se ve mucho en el mundo del fútbol es que se le da el puesto de capitán al jugador con más experiencia o al jugador veterano. Digamos que este jugador no se desempeña de la misma manera en la cancha que como lo hacía en sus mejores años. Digamos incluso que ni siquiera es un líder, pero su experiencia y lo que representa el jugador hace que los demás lo sigan. Por lo tanto, alguien con una gran trayectoria puede ser un excelente capitán. Sin embargo, la experiencia es algo que no veremos mucho en los candidatos que mencionaremos en este video. Pero si alguien cuenta con esa característica, se mencionará. Otro criterio utilizado para elegir al capitán es el impacto que el jugador tiene en un partido. Digamos que este jugador no tiene mucha experiencia y tampoco tiene capacidades de líder, pero tiene un gran impacto dentro de la cancha, convirtiéndose así en una pieza fundamental del equipo, consiguiendo así el apoyo de sus compañeros. Estoy seguro que con cada cosa que estoy diciendo un personaje de Blue Lock llega a tu mente. Sin embargo, las habilidades futbolísticas o el impacto que el jugador tiene en la cancha es algo que ignoraremos para este video. Si bien es algo muy importante, la realidad es que todos y cada uno de los jugadores que se mencionará en este video son excelentes jugadores. Por lo tanto, toda nuestra atención se va a ir en el siguiente criterio, el cual es liderazgo. Digamos que eres alguien sin mucha experiencia y tampoco eres el mejor jugador de tu equipo, pero participas de manera activa e interactúas con tus compañeros. Intervienes cuando hay problemas y no te da miedo alzar la voz por y para ellos. O sea, eres un ejemplo para los demás. Y aunque te falta experiencia y no eres el mejor, la gente te sigue y te apoya. Y es en todo esto, gente, en lo cual nos vamos a enfocar. Porque todos los candidatos tienen talento. La mayoría carece de experiencia. Por lo tanto, quien manifieste mejores cualidades de líder será el mejor candidato para ser el capitán de la selección japonesa en el Mundial Sub-20. Y ya que explicamos todo esto, podemos empezar a hablar de los candidatos. Están ordenados del candidato más débil al más fuerte. Y con esto, obviamente, no me refiero a que uno es mejor jugador que otro, sino a quién es la mejor opción para el puesto de capitán. Y es así como iniciamos con el puesto número 7, en el cual se encuentra el candidato Reo Mikage. Y el tema con Reo es muy curioso. A diferencia de lo que muchos piensan, Reo no ha mostrado cualidades de líder en toda la historia principal. Y aquí algunos me podrán decir, oye, pero él fue capitán en la primera selección. Lo cual es cierto, pero fue debido a su talento. Y como ya les mencioné, no nos vamos a enfocar en esa parte para este video, ya que el resto de candidatos también son jugadores muy talentosos. Si bien actualmente Reo se lleva muy bien con sus compañeros, sabemos que se enfoca únicamente en Nagi. Entonces imagínense a Reo de capitán. Y hay una especie de conflicto en la cual Nagi está involucrado. ¿Creen que Reo podría tomar una postura neutra? Yo no lo creo, por todo lo que ha demostrado en el manga.
Pero recuerdan lo que les mencioné, que el tema de Reo es muy curioso. Esto lo digo porque aparte de la historia principal también aparece el spin-off de Nagi y tiene su propia novela. En estas dos obras podríamos ver cualidades de líder, o eso parece. En el spin-off de Nagi vemos cómo elaboró un sistema para compartir comida. Esto con el objetivo de reducir la envidia entre los jugadores, en relación a la comida que recibían por su ranking, y para muchos esto sería una prueba excelente del liderazgo de Reo. Pero así como elaboró este sistema para disminuir problemas, recordemos que al inicio no se llevaba nada bien con Zantetsu, y en lugar de dialogar con él o llegar a acuerdos, simplemente decide ignorarlo, lo cual les trajo problemas en los partidos. Por lo tanto, si bien intentó disminuir problemáticas, él mismo estaba causando otra. Y aquí algunos podrán decir, me estás olvidando que fue capitán de su equipo de preparatoria. Pero eso lo logró no por sus cualidades de líder, obviamente tampoco por su experiencia. Es más, ni siquiera su talento como futbolista fue algo relevante. Consiguió el apoyo de sus compañeros prometiéndoles reuniones con idols o bien ofreciéndoles comida fina. Y yo te pregunto entonces, ¿siguen a Reo? ¿Confían en él? Para nada. Lo que les importa son los recursos que él tiene. Y te aseguro que esos recursos no le pueden comprar el puesto de capitán en Blue Lock. Porque para esos jugadores lo más importante no es el dinero. Resumiendo entonces, Reo es un excelente jugador, eso ya todo el mundo lo sabe. También es alguien muy inteligente, pero carece de las cualidades de un capitán con liderazgo. Y es por eso que se queda en la posición número 7. Y ahora en la posición número 6 tenemos a Iki Nico. No les voy a mentir, estoy regrabando toda esta primera parte del video. Y es que al inicio Nico estaba en la posición número 7 y Reo en la número 6. ¿Y por qué hice este cambio? Te lo comento. Pero antes te invito a que te suscribas y dejes tu like si te está gustando el video. De igual forma te invito a que te unas al Discord del canal. De esta manera te notificará cada que suba un video nuevo o haga directos en Twitch. Ya que si no lo sabías, hago directos en Twitch todos los domingos a la misma hora hablando de Blue Lock. Y ahora sí, retomando el tema de Nico. En lo personal, yo no lo consideraría a él o a Reo como candidatos. Pero precisamente en uno de estos directos en Twitch los mencionaron mucho. Pero en toda la historia principal Nico no ha mostrado cualidades de líder. Y podrían pensar, pero oye, él fue el líder secreto de su equipo en la primera selección. Y sí, así se nos presentó. Pero parece que el equipo utiliza a Nico por sus tácticas y Nico utiliza al equipo para sobrevivir. Si bien no hay nada que nos confirme o niegue que Nico manifestó cualidades de líder en su equipo, lo que sí podemos ver es que cada vez tiene más presencia en el campo. En el partido actual de Ubers está dando el partido de su vida contra el Bastard, pero ya aclaramos que no nos vamos a enfocar en el impacto que tiene en un partido. Entonces, si no ha demostrado cualidades de líder en toda la historia, ¿por qué lo pones por encima de Reo? Resulta que ya pudimos ver algo de la novela de Nico, lo cual nos cuenta de su vida antes de Blue Lock, y es ahí donde vemos que tiene la capacidad de hacer que la gente lo siga. Si no sabes de qué hablo, no te preocupes, te lo explico rápidamente. A Nico lo molestaban en la escuela, e incluso se llegó a lo físico. Sin embargo, esto a Nico no le importaba en lo más mínimo. No se sentía triste ni odiaba a la persona que lo estaba molestando. Mientras él siguiera disfrutando de las cosas que le gustan, podría soportarlo. Lamentablemente se meten con algo que le importa mucho a Nico, y para vengarse le pregunta a esta persona qué es lo más preciado para él, y responde fútbol. Entonces Nico, alguien a quien no le interesaba este deporte, lo reta a un partido. El club de fútbol contra Nico y los jugadores que él pueda juntar. Si no me equivoco, el tiempo límite eran 100 días. ¿Y qué hizo Nico entonces? Se acercó a los más talentosos de los distintos clubes deportivos de la escuela. Judo, básquetbol, natación, atletismo, voleibol. Y estamos de acuerdo que es un tipo random, se te acerca, para que juegues un partido de fútbol con él, cuando claramente a ti te interesa otro deporte. La mayoría no aceptaría ayudarlo, pero la determinación de Nico logró cautivarlos. Y al final lo apoyaron. ¿Cómo terminó este partido? Se preguntarán. Bueno, el marcador fue 13-0 a favor del equipo de Nico. Iki era un estudiante tranquilo, no se metía con nadie y era muy callado. Además, recordemos, lo molestaban. Y aún así fue capaz de reunir a los mejores deportistas de su escuela, para que lo apoyaran en algo que no tenía nada que ver con ellos. Sin embargo, todo esto fue antes de Blue Lock. Ya dentro de las instalaciones, recordemos, toda la gente tiene un ego muy fuerte. Además, parece que a Nico no le interesa ser un líder, y está muy bien siguiendo órdenes. Por lo tanto, si bien ya demostró cualidades de líder, esto no lo ha hecho desde que entró a Blue Lock, pero el potencial ahí se encuentra. Pero su aparente falta de interés es lo que lo coloca en la 6ª posición. Y ahora nos vamos al puesto número 5.
Si hasta ahora no me la han rayado en los comentarios a partir de este puesto, estoy seguro se desata el caos en los comentarios. Y es que en la quinta posición tenemos a Hitoshi Rin. Estoy seguro que para muchos debería tener una mejor posición. Pero escucha lo que tengo que decir. Además, debo agregar que en el momento en el cual estoy grabando este video apenas vamos en el capítulo número 237. Pero volviendo a Rin, ya sabemos que es un excelente jugador. Pero además de esto tiene un elemento que muy pocos jugadores en este video tienen, y es la experiencia. Ya que recordemos, él fue capitán de Blue Lock Eleven. Para muchos, en relación a su desempeño como capitán, Rin pasa sin pena ni gloria. Pero la realidad es que tiene un par de puntos a favor. En cuanto a la interacción con sus compañeros, Rin no demuestra mucho. Solo se le ve interactuando con Izagi en varios momentos del partido. Especialmente en esos momentos donde Yoichi no tenía la mente en el juego. Y como capitán se dirigió a su equipo en 2 ocasiones. La primera fue cuando les notifica que faltan solamente 5 minutos para que termine el primer tiempo. Por lo tanto, es hora de pasar al plan B. No parecería mucho, pero es importante, ya que esto nos indica que tenían ciertas estrategias a seguir. Pero ya en el segundo tiempo, vemos como Rin le indica a sus compañeros que pueden olvidarse de las formaciones y que pueden atacar con todo lo que tengan. Esto ya no sería parte de los planes que tenían preparados para el partido, sino una orden directa por parte del capitán. Entonces, si Rin era en ese momento el mejor jugador de Blue Lock, tiene experiencia como capitán y ha demostrado tener la capacidad de dar indicaciones claras en un partido, así como tomar la responsabilidad estratégica. ¿Cuál es el motivo entonces de que se encuentre en la quinta posición? Así como Rin tiene cosas buenas, tiene cosas muy malas también. Si bien casi siempre es una persona seria, fría y calculadora, también puede llegar a ser muy emocional. Recordemos cuando se está enfrentando a Sae. Izagi se acerca para apoyarlo, pero Rin rechaza su ayuda. También para demostrar que es igual de talentoso que su hermano, empeoró su ángulo de tiro y remató con su pierna no dominante. Y estas acciones obviamente afectaron al equipo de manera negativa. Y tenemos que hablar de su relación con Shidou. En un partido, aunque le podía dar el pase a su compañero, debido a que no le agrada, lo termina ignorando. Para empeorar las cosas, en más de una ocasión ha llegado a los golpes con Shidou. Si bien Ryusei no ha demostrado ser una persona que esté dispuesta a llegar a acuerdos, Rin lo debió intentar. Por lo tanto, si bien Rin tiene el talento, la experiencia y un liderazgo dentro de la cancha, en los momentos donde pierde la calma y actúa de manera emocional, puede traer consecuencias muy grandes. Como ya les mencioné, gente, esto es para ver quién va a ser el capitán de la selección para el Mundial Sub-20, no para un partido cualquiera. Elegir a un capitán solamente por su talento no va a ser suficiente, y es por esto que Rin se encuentra en la quinta posición. Y así es como llegamos al candidato número 4. Sé que muchos no estarán de acuerdo con esto, pero escuchen lo que tengo que decir. Y es que este candidato es Tabito Karasu, jugador que antes de que iniciara el partido donde lo veríamos jugar por primera vez, ya estaba dando órdenes. Nada más entrando al campo le dice a sus compañeros que ellos se encargarán de la defensa. Pero estamos de acuerdo que estos jugadores eran libres de no obedecer a Karasu. Pero al final, con excepción de Shiri, sí se quedaron defendiendo. Sin embargo, esto no es porque confíen en Karasu o lo quieran seguir, sino a su posición en Blue Lock y su talento como jugador. Por lo tanto, avancemos y veamos su desempeño en el partido contra la Sub-20 de Japón. En este juego, Karasu dio un partidazo. A pesar de que Tabito buscaba anotar su gol en este partido, nunca descuidó su posición. A diferencia de otros jugadores, por ejemplo, Yukimiya, quien en el arco actual, con tal de conseguir su gol, abandona su posición varias veces. Karasu convierte el objetivo de anotar un gol en un objetivo secundario. Si Karasu no hacía esto, las cosas se hubieran complicado para Blue Lock Eleven, ya que recordemos Karasu estuvo todo el partido intentando detener a Sae, quien era la mayor amenaza del equipo rival. Además de esto, participó de manera activa en varias jugadas, y en una de ellas casi consigue el balón, lo que le hubiera permitido rematar al arco. En uno de los momentos más importantes del partido, observa cómo sus compañeros corren hacia Sae para intentar detenerlo, a lo que Karasu les dice que dejen de hacerlo, y que él se encargará de retenerlo. Para este punto del partido, anotar un gol ni siquiera era un objetivo secundario para Karasu, pero sin duda el momento de este partido que más relaciona a Karasu con el tema de ser capitán es cuando se acerca al árbitro para negociar una falta. Normalmente debería ser el capitán quien se encargue de ir a hablar con el árbitro, como ya mencioné al inicio del video. Pero fue precisamente el capitán quien había sido herido en esa jugada. Y es entonces donde Karasu toma la responsabilidad de acercarse. Por lo tanto tenemos a un jugador que no le da miedo tomar la iniciativa, quien a pesar de querer anotar un gol no abandonó su posición y estuvo apoyando constantemente a sus compañeros.
e interactúa muy bien con los demás jugadores. Si bien Karasu hizo todo esto, el único momento rescatable es cuando se acerca a hablar con el árbitro. El resto de sus acciones en el partido no nos indican que los demás jugadores lo vean como un líder. Y algunos se preguntarán, si Karasu entonces apenas ha mostrado flashazos de liderazgo, ¿cómo es que lo pones por encima de Rin? Bueno, esto se debe a que Karasu siempre estuvo centrado en su papel. A diferencia de Rin, no se dejó llevar por sus emociones. Y como ya mencioné, él buscaba anotar su gol. Pero aún así hizo todo lo que estaba en su poder para apoyar a su equipo. Y es por eso que Karasu se queda en la posición número 4. Y así llegamos a los 3 mejores candidatos para capitán. En la tercera posición tenemos a un jugador que lo amas o lo odias. Estoy hablando de Isagi Yoichi. Sé que en estos momentos a los haters de Isagi les está dando un paro cardíaco, pero sobrevivan el tiempo suficiente para escuchar lo que tengo que decir. Desde ahorita te digo que Isagi hizo lo mismo que Karasu en el partido contra la Sub-20 de Japón y lo hizo mejor. Pero vamos por partes. Desde el inicio y hasta el momento actual del manga, Isagi ha demostrado tener la capacidad de inspirar a otros. Fue el primero en participar en el proyecto Blue Lock. También era la base del equipo Z. Conforme avanza la historia vemos que va relacionándose cada vez más con sus compañeros. E incluso puede hablar con jugadores con los cuales no es fácil trabajar. Apoya a sus compañeros e interviene cuando hay conflictos. Por ejemplo, cuando los hermanos Wanima atacan a Shigiri por medio de palabras, Isagi habla con él. También cuando están golpeando a Kwon, el primero que se acerca para detener ese ataque es Isagi. Y estamos de acuerdo que los demás jugadores del equipo Z no tenían por qué involucrarse o apoyarlo. Pero en el momento en el que parece que se va a poner físico con Isagi, aparece Kunigami para respaldarlo. También en medio de un partido, Reishi y Kunigami están discutiendo. Es entonces donde aparece Yoichi para calmarlos y decirles que vuelvan al juego. Hablando de Reishi, sabemos que su relación con Isagi no es la mejor. Incluso parece que no lo respeta como delantero. Pero aún así, en la primera selección siguió sus indicaciones. Porque aunque no lo respetase como un jugador, sabía muy bien que Isagi estaba en lo correcto. Son tantas las veces que Isagi va interactuando con los jugadores a lo largo de la historia que no vamos a poner todas, porque si no este video no terminaría nunca. Y el hecho de que esté en un puesto tan alto era algo muy obvio, es el protagonista. Por lo tanto es el jugador a quien vemos más a lo largo de la historia. Entonces Isagi tiene buena relación con sus compañeros. Puede establecer diálogos con jugadores que no son muy receptivos a una conversación. Por ejemplo Barou. O el mismo Reo cuando aún no superaba el tema de Nagi. Pero ahora avancemos hasta el partido contra la Sub-20 de Japón. Ahí Isagi estuvo apoyando a sus compañeros. Al igual que Karasu, él también buscaba su gol. Pero no tenía problema con apoyar a otros, por ejemplo Yukimiya y Rin. Y así como Karasu se acercó al árbitro para negociar una falta, cuando los planes que estaban ejecutando no funcionaron, Isagi se acercó a Ego, el director técnico del equipo. Y tal vez otros jugadores hubieran estado satisfechos con la respuesta inicial de Ego. Pero Isagi no es uno de ellos. Y le exige al director del programa Blue Lock a que le dé soluciones. Entonces tenemos a un jugador que se relaciona bien con sus compañeros. Si bien los usa a su beneficio, no tiene problemas con apoyarlos. Por ejemplo, en el partido actual del manga, Ubers vs Bastard, Kunigami intenta anotar un gol, pero no va a poder lograrlo él solo. E Isagi piensa que si Kunigami aceptara su ayuda, lo apoyaría, para que él pudiera anotar su gol. Y no le da miedo alzar la voz por los intereses del equipo, o bien por un compañero en específico. Todo esto más la capacidad de inspirar a otros para que lo sigan, convierte a Isagi Yoichi en un excelente candidato a capitán, pero sigue careciendo de experiencia, elemento que los últimos dos candidatos sí tienen, y es por eso que Isagi Yoichi se queda en la tercera posición. Y casi llegamos al final, estamos en la posición número 2. Y lo más seguro es que con el tema de este video no hayas considerado a este jugador. Me refiero a Itoshi Sae. Y esto me sorprendió un poco. En el directo que les mencioné, se mencionó mucho a Nico, a Reo, Isagi y Karasu. Y por supuesto también aquel que está en la primera posición. Pero a Itoshi Sae no se le consideró. Pero veamos qué tiene que ofrecer. En cuestión de habilidades futbolísticas, él está muy por encima del resto de jugadores, ya que ostenta el título de uno de los 11 de la nueva generación. Y es debido a esto que tiene mucha experiencia. Tal vez no como capitán, pero sí con el fútbol internacional. Experiencia que los jugadores de Blue Lock apenas están adquiriendo. Por lo tanto, Sae se desenvolverá mejor en escenarios más profesionales. Entonces, tiene talento y experiencia, pero ¿tiene cualidades como líder?
A pesar de que pareció poco en comparación al resto de jugadores, Sae, quien en un inicio no quería jugar con la sub-20, demostró preocuparse por ellos. Un ejemplo de esto es cuando habla con el director técnico de la sub-20 y le dice que ni se le ocurra hacer un cambio. Y agrega que si es un entrenador de verdad debería ser capaz de sentir a su equipo. Y menciona que los jugadores todavía pueden pelear. Eso sí, también especifica que solamente puede hacer un cambio en caso de que alguien se lastime. Una opción que no muchos habrían considerado. También de ese momento podemos ver que Sae no tiene miedo a dirigirse al equipo técnico, y demuestra más carácter que el mismo entrenador. Dentro de la cancha sabemos que Sae tiene una preferencia por los delanteros, lo cual es algo lógico, él es un mediocampista y al final tiene que dar los pases para que el delantero finalice la jugada. Pero tengan bien presente que solo aceptó jugar con la sub-20 si Shidou Ryusei participaba en el juego. Sin embargo, en el partido nos dice que él trata a todos los delanteros por igual, y que aquel que sea la mejor opción enfrente de la portería tendrá su oportunidad, y procede a darle un pase a los delanteros de la sub-20, delanteros que él en su momento dijo eran basura. Como ya mencioné, Sae aceptó jugar con la sub-20 gracias a que Shidou Ryusei iba a participar, pero aún así cuando Aiku se acerca y le ofrece un trato, Itoshi Sae acepta, demostrando así que no se cierra al diálogo. Si tuviéramos que decir algo malo de él, sería que decidió enfrentarse a su hermano cuando solamente quedaba un minuto de tiempo en el partido. Pero con todo esto que acabo de decir, no me puedes negar que Itoshi Sae es una gran opción para convertirse en capitán. Y así llegamos al mejor candidato a capitán. El puesto número 1 menos sorpresivo del mundo, porque estoy seguro que muchos se imaginaban a este jugador. Por supuesto, estoy hablando de Oliver Aiku, el antiguo capitán de la selección sub-20 de Japón. Y digo antiguo porque según Ego, si Blue Lock ganaba, cosa que hizo, le quitaban la posición a los jugadores de la sub-20. Por lo tanto, Aiku ya no sería capitán. Su talento, al igual que el resto de candidatos, es algo que no se discute. Claro, este talento está enfocado a lo defensivo, pero no se limita solo a eso, ya que recordemos que Aiku fue delantero. Y en el partido contra Blue Lock, Sae lo consideró como la mejor opción para rematar al arco. Además de su talento, Aiku, como ya mencioné, tiene experiencia como capitán y también conoce el fútbol internacional, por lo cual se convierte en una excelente guía para los demás jugadores. Aiku era el centro de su equipo, no solo en el aspecto táctico, sino también como compañero. Aquí vemos como Aiku nos menciona que muchos de sus compañeros están pensando en no jugar este partido, debido al comportamiento de Shidou y Sae. Por lo tanto, en pro de sus compañeros y de que el partido se pueda realizar, le propone a Sae un trato, y es que juegue con ellos sin Shidou Ryusei. Claro, esto también lo hacía por sugerencia del equipo técnico, demostrando así que Aiku puede ser la voz para ambos. Por lo tanto, Aiku está representando a su equipo y al equipo técnico al mismo tiempo. Y a pesar de que Sae no se veía a alguien dispuesto a dialogar, aún así lo intenta. Ya en el partido podemos ver una participación muy activa de su parte, tanto en lo relacionado al partido, como en las interacciones que se van dando. Por ejemplo, cuando Sae ataca a Sendo, Aiku está presente para calmar la situación. Es alguien que no se guarda las cosas. Aquí estamos viendo cómo le dice a su equipo que son débiles. En un momento del partido, Aiku se disculpa con sus compañeros por no poder haber detenido la jugada del equipo rival. ¿Y qué le dicen sus compañeros? No te preocupes, si tú no pudiste hacer nada, eso ya nos dice lo complicado que era, demostrando cómo el equipo ve a Aiku. También es consciente que Sendo está siendo afectado mucho por este partido, y constantemente se acerca para hablar con él y animarlo. Y por último, al final del partido, ¿qué es lo que hace? Se dirige a Isagi Yoichi, aquel quien anotó el último gol, para felicitarlo y estrechar su mano. Entonces Aiku es un jugador muy talentoso, que tiene experiencia tanto como capitán, como en el fútbol internacional. Y además es un excelente representante de su equipo, al mismo tiempo que puede ser muy duro y directo con ellos. Prioriza llegar a acuerdos y disminuir conflictos, y demuestra una excelente actitud incluso cuando pierde. Por todo esto no creo que haya una sola persona que me diga en los comentarios, este jugador o este otro es mejor que Aiku para ser capitán. Y de esta manera egoísta terminamos el video. Espero tu opinión en los comentarios. Y ya que estás por ahí, si te gustó el video, suscríbete y deja tu like. Además te invito a que te unas al Discord del canal, ya que te notificará cada que suba un video nuevo o haga directos en Twitch. Te dejo el link al Discord en la descripción del video. Y ahora sí, sin nada más que agregar, me retiro egoísta. Adiós.